¿Sabías que en una sola batalla murieron más soldados que todas las bajas estadounidenses en toda la Segunda Guerra Mundial? Una ciudad donde cada edificio, cada calle y cada sótano se convirtió en un campo de batalla. Un lugar donde la temperatura llegó a descender a 30 grados bajo cero, congelando a los soldados en sus trincheras. Estamos hablando de Stalingrado, la batalla que cambió el rumbo de la historia moderna. Imagina un enfrentamiento tan brutal que los soldados luchaban cuerpo a cuerpo por el control de una sola habitación, mientras el edificio ardía a su alrededor. Un conflicto donde el promedio de esperanza de vida de un soldado recién llegado era de menos de 24 horas. Una batalla donde ambos bandos recibieron la misma orden de sus líderes: ni un paso atrás. Bienvenidos a la historia de la batalla de Stalingrado, el punto de inflexión que alteró el curso de la Segunda Guerra Mundial y, posiblemente, de toda la historia moderna. Cuando comenzó el verano de 1942, el ejército alemán parecía imparable. Habían conquistado gran parte de Europa, desde Francia hasta Polonia, desde Noruega hasta Grecia. La Blitzkrieg, la guerra relámpago, había funcionado a la perfección. Ahora, las fuerzas de Hitler se adentraban profundamente en territorio soviético con un objetivo claro: los ricos campos petrolíferos del Cáucaso. En su camino se encontraba una ciudad industrial a orillas del río Volga. Una ciudad que llevaba el nombre del líder soviético, Stalingrado. Para Hitler, conquistar esta ciudad no era solo una cuestión estratégica, sino también simbólica. Tomar la ciudad que llevaba el nombre de Stalin sería un golpe demoledor para la moral soviética. Para Stalin, defender esta ciudad era una cuestión de vida o muerte. Si Stalingrado caía, el ejército alemán cortaría el suministro vital que llegaba a través del río Volga. Rusia quedaría dividida en dos y los alemanes tendrían el camino libre hacia los campos petrolíferos que tanto necesitaban para alimentar su maquinaria de guerra. La situación para la Unión Soviética era desesperada. Habían perdido territorios enormes, millones de soldados habían sido capturados o habían muerto, y la industria soviética luchaba para reemplazar las pérdidas mientras se trasladaba hacia los Urales, lejos del avance alemán. Stalingrado se convertía así en la línea roja que no podían permitirse cruzar. El 23 de agosto de 1942, la Luftwaffe, la Fuerza Aérea Alemana, lanzó uno de los bombardeos más devastadores de la guerra. Más de 1000 toneladas de bombas cayeron sobre Stalingrado en un solo día. La ciudad se convirtió en un infierno de fuego y escombros. Se estima que murieron más de 40.000 civiles en este bombardeo inicial. Lo que quedó tras el bombardeo no era una ciudad, sino un paisaje lunar de ruinas y cráteres. Pero, irónicamente, estas ruinas se convertirían en la ventaja soviética. Los alemanes, expertos en la guerra de movimientos, se vieron obligados a luchar en un terreno que neutralizaba sus tácticas tradicionales. Cada edificio destruido se convirtió en una fortaleza, cada montón de escombros en una posición defensiva, cada sótano en un nido de resistencia. El general Vasily Chuikov, comandante del 62º Ejército Soviético responsable de defender Stalingrado, comprendió rápidamente que necesitaba cambiar las reglas del juego. Su estrategia: abrazar al enemigo, mantener a sus tropas tan cerca de las líneas alemanas que la Luftwaffe no pudiera bombardear sin arriesgarse a golpear a sus propias fuerzas. Así comenzó lo que los soldados llamarían la Guerra de las Ratas. Un combate urbano de una intensidad nunca antes vista, donde cada edificio, cada piso, cada habitación se convertía en un campo de batalla. Los francotiradores acechaban entre las ruinas, convirtiendo cualquier movimiento en un juego mortal. La famosa fuente de los niños bailarines, en el centro de la ciudad, se volvió especialmente notoria. Cruzar la plaza que la rodeaba significaba una muerte casi segura. A diferencia de otras batallas, donde las líneas del frente estaban claramente definidas, en Stalingrado el frente estaba en todas partes. Los soldados alemanes podían controlar los pisos superiores de un edificio mientras los soviéticos dominaban el sótano. Las líneas de suministro se convertían en misiones suicidas a través de callejones expuestos al fuego enemigo. Uno de los símbolos de esta resistencia desesperada fue la casa de Pavlov. El sargento Yakov Pavlov y un pequeño grupo de soldados tomaron una posición estratégica en un edificio de apartamentos con vista al centro de la ciudad y lo defendieron durante 58 días contra ataques constantes. Esta simple casa de 4 pisos se convirtió en una fortaleza que los alemanes nunca pudieron conquistar, a pesar de intentarlo día tras día. Mientras tanto, la vida de los civiles atrapados en Stalingrado se convirtió en una pesadilla. Miles se escondían en sótanos y búnkeres, sobreviviendo con raciones mínimas y agua contaminada.
Muchos civiles, incluyendo mujeres y ancianos, se unieron a la defensa cavando trincheras o incluso tomando las armas. Los niños actuaban como mensajeros, cruzando líneas de fuego para llevar información crucial. A medida que llegaba el otoño, ambos bandos se dieron cuenta de que estaban atrapados en una batalla de desgaste que ninguno había planeado. Hitler, obsesionado con tomar la ciudad, enviaba refuerzos constantemente. Stalin hizo lo mismo, declarando: defender Stalingrado es defender toda la Unión Soviética. La batalla se intensificó aún más cuando los alemanes lanzaron un asalto masivo contra las fábricas del norte de la ciudad. La fábrica de tractores, la fábrica de artillería Barricadi y la planta metalúrgica Octubre Rojo se convirtieron en fortalezas improvisadas. Los obreros trabajaban produciendo tanques que salían directamente de las líneas de montaje al campo de batalla, a veces sin ni siquiera estar pintados. En la fábrica Octubre Rojo, los combates eran tan intensos que ambos bandos podían oír a sus enemigos respirar al otro lado de las paredes. Las tropas alemanas a veces conquistaban una sección de la fábrica solo para descubrir que los soviéticos contraatacaban desde túneles y pasajes ocultos. Mientras tanto, el invierno ruso se acercaba, y con él, un nuevo enemigo para las tropas alemanas que no estaban adecuadamente equipadas para el frío extremo. A diferencia de los soviéticos, que estaban acostumbrados a estas condiciones y tenían uniformes de invierno, muchos soldados alemanes seguían vistiendo uniformes de verano cuando las temperaturas comenzaron a descender bajo cero. A principios de noviembre, el 62º Ejército de Chuikov estaba acorralado en una estrecha franja de tierra a lo largo del Volga, en algunos lugares de no más de 200 metros de ancho. Los soldados soviéticos luchaban con la espalda literalmente contra el río. Cruzar el Volga para traer suministros o refuerzos se convirtió en una misión suicida, realizada principalmente durante la noche para evitar los bombardeos alemanes. Hitler declaró en un discurso público que Stalingrado estaba prácticamente conquistada. Pero lo que no sabía es que los soviéticos estaban preparando una de las operaciones más ambiciosas y secretas de toda la guerra. Mientras los alemanes concentraban todas sus fuerzas en tomar la ciudad, el alto mando soviético, bajo la dirección del general Georgy Zhukov, estaba acumulando silenciosamente un enorme ejército en las estepas al norte y al sur de Stalingrado. Más de 1 millón de hombres, 1000 tanques y 1400 aviones esperaban la orden de lanzar la Operación Urano, una contraofensiva masiva destinada a rodear y atrapar al sexto ejército alemán dentro de Stalingrado. El secreto de esta acumulación fue uno de los mayores logros de inteligencia de la guerra. Los soviéticos utilizaron una disciplina de radio estricta, movimientos de tropas principalmente nocturnos y una campaña de desinformación que hizo creer a la inteligencia alemana que los refuerzos se dirigían a otros sectores del frente. Mientras tanto, en la ciudad, cada día era una lucha desesperada por la supervivencia. Los soldados combatían no solo contra el enemigo, sino contra el hambre, la sed y el frío cada vez más intenso. El río Volga comenzaba a congelarse, dificultando aún más el suministro de provisiones y la evacuación de heridos. Los relatos de los veteranos de Stalingrado describen escenas infernales, soldados congelándose hasta morir en sus posiciones, combates tan cercanos que podían oler el aliento del enemigo, cadáveres apilados que no podían ser enterrados y quedaban preservados por el frío. Un soldado alemán escribió en su diario: «Los rusos no son hombres, son algún tipo de fundición de hierro». Por su parte, un combatiente soviético describió Stalingrado como no una ciudad, sino un enorme ataúd abierto, esperando paciente por todos nosotros. El 19 de noviembre de 1942, mientras nevaba intensamente, la Operación Urano comenzó. Las tropas soviéticas rompieron las débiles líneas alemanas al norte y al sur de la ciudad, defendidas principalmente por unidades rumanas y húngaras mal equipadas y con moral baja. En solo 4 días, las puntas de lanza soviéticas se encontraron en Kalach, 60 kilómetros al oeste de Stalingrado, completando el cerco. El sexto ejército alemán, con más de 250.000 hombres bajo el mando del general Friedrich Paulus, quedó completamente rodeado. Hitler prohibió cualquier intento de retirada y ordenó a Paulus resistir hasta el último hombre. Así comenzó el asedio dentro del asedio. Los alemanes, que habían estado sitiando Stalingrado durante meses, ahora se encontraban sitiados ellos mismos. La situación se había invertido completamente. Göring, comandante de la Luftwaffe, prometió que podría abastecer a las tropas atrapadas mediante un puente aéreo, afirmando que podían transportar 300 toneladas diarias de suministros. Era una promesa imposible de cumplir, especialmente cuando el mal tiempo y los cazas soviéticos comenzaron a derribar los aviones de transporte alemanes. En realidad, nunca llegaron a entregar más de 100 toneladas en un solo día,
mientras que el ejército atrapado necesitaba al menos 700 toneladas diarias para mantenerse operativo. Dentro del caldero, como los alemanes llamaban al área cercada, las condiciones se deterioraban rápidamente. Las raciones se redujeron a niveles de inanición. El combustible escaseaba tanto que los soldados quemaban muebles y escombros para calentarse. Las enfermedades, especialmente la disentería y el tifus, se propagaban rápidamente en condiciones sanitarias deplorables. A pesar de todo, Hitler ordenó al general Manstein organizar una operación de rescate. La Operación Tormenta de Invierno logró avanzar hasta 48 kilómetros de las líneas alemanas cercadas antes de ser detenida por la resistencia soviética. Los soldados atrapados podían ver las bengalas de las fuerzas de rescate en la distancia, una visión que solo aumentó su desesperación cuando se hizo evidente que el rescate no llegaría. A medida que se acercaba la Navidad de 1942, la situación dentro del cerco se volvió insostenible. Los soldados alemanes, que habían entrado en Rusia esperando una guerra relámpago victoriosa, ahora se encontraban atrapados en un infierno helado a miles de kilómetros de casa, sabiendo que habían sido abandonados a su suerte por su propio líder. El 10 de enero de 1943, los soviéticos, seguros de su posición, enviaron emisarios con una oferta de rendición a Paulus. La oferta garantizaba tratamiento médico para los heridos y enfermos, así como la supervivencia de todos los prisioneros. Paulus, siguiendo las órdenes explícitas de Hitler, rechazó la oferta. 2 días después, los soviéticos lanzaron la Operación Anillo, el asalto final para eliminar la bolsa alemana. Comenzando desde el oeste, las fuerzas soviéticas fueron empujando metódicamente a los alemanes cada vez más hacia el centro de la ciudad. Para finales de enero, los restos del una vez poderoso Sexto Ejército estaban divididos en 2 bolsas separadas, una en el centro de la ciudad, alrededor de la plaza central, y otra en la fábrica de tractores al norte. Los soldados, debilitados por el hambre y las enfermedades, apenas podían levantar sus armas. El 31 de enero, Paulus, recién ascendido a mariscal de campo por Hitler, un ascenso que muchos interpretaron como una invitación al suicidio, ya que ningún mariscal de campo alemán se había rendido jamás, finalmente capituló. 2 días después, el 2 de febrero de 1943, cesaron los últimos combates en Stalingrado. De los aproximadamente 250.000 soldados alemanes y aliados del eje atrapados en el cerco, solo 91.000 sobrevivieron para rendirse. De estos, solo 5.000 regresarían alguna vez a Alemania, la mayoría de ellos después de pasar más de una década en campos de prisioneros soviéticos. La batalla de Stalingrado había terminado después de 200 días de combates ininterrumpidos. Las bajas totales, sumando ambos bandos, se estiman en más de 2 millones de personas, incluyendo soldados y civiles. Era el principio del fin para la Alemania nazi, aunque quedaban aún más de 2 años de guerra por delante. La victoria en Stalingrado representó mucho más que un triunfo militar para la Unión Soviética. Fue un punto de inflexión psicológico tanto para los aliados como para el eje. Por primera vez, el mito de la invencibilidad de la Wehrmacht alemana quedaba completamente destruido. Hitler, que hasta entonces había sido visto como un genio militar por muchos de sus seguidores, empezaba a mostrar su verdadera incompetencia estratégica. Para entender completamente el impacto de Stalingrado, debemos retroceder y examinar cómo llegamos a este punto crítico de la guerra. La Operación Barbarroja, el nombre en clave de la invasión alemana de la Unión Soviética, había comenzado el 22 de junio de 1941 con el mayor despliegue de fuerzas militares de la historia hasta ese momento. Más de 3 millones de soldados alemanes cruzaron la frontera soviética en un frente de 2.900 kilómetros. La estrategia de Hitler era simple pero ambiciosa: conquistar la Unión Soviética antes del invierno. Creía que el régimen comunista se derrumbaría como un castillo de naipes ante el primer golpe serio. Sin embargo, a pesar de las enormes pérdidas iniciales soviéticas, en las primeras semanas, más de 3 millones de soldados rusos fueron capturados o murieron. La Unión Soviética no colapsó. A medida que el invierno de 1941 se acercaba, los alemanes se encontraron a las puertas de Moscú, pero sin lograr capturar la capital soviética. El frío extremo, para el que las tropas alemanas no estaban preparadas, y la feroz resistencia rusa detuvieron el avance. Era la primera vez que la Blitzkrieg alemana fracasaba. Hitler, furioso por este revés, asumió personalmente el control de las operaciones militares, destituyendo a generales experimentados que aconsejaban una retirada estratégica. Para la primavera de 1942, había elaborado un nuevo plan:
en lugar de intentar capturar Moscú, las fuerzas alemanas avanzarían hacia el sur, hacia las regiones ricas en petróleo del Cáucaso. Stalingrado, situada en la ruta hacia estos campos petrolíferos, se convirtió en un objetivo clave. Lo que Hitler no entendía era que el Ejército Rojo estaba aprendiendo de sus errores. A pesar de las purgas de Stalin que habían diezmado el liderazgo militar soviético antes de la guerra, una nueva generación de comandantes capaces estaba emergiendo. Hombres como Zhukov, Rokossovski, Vasilevsky y Chuikov, que habían sobrevivido al desastre inicial y habían aprendido valiosas lecciones. Además, la industria soviética estaba realizando un milagro logístico. Bajo la amenaza de la invasión, fábricas enteras fueron desmanteladas y trasladadas hacia los Urales y Siberia, lejos del alcance de la Luftwaffe. A finales de 1942, la producción de tanques y aviones soviéticos superaba ya a la alemana. Otro factor crucial fue la ayuda material que comenzaba a llegar de los Estados Unidos a través del programa de préstamo y arriendo. Aunque la contribución americana a veces se subestima, los camiones, jeeps, alimentos, botas y otros suministros fueron vitales para mantener al Ejército Rojo en movimiento. Con estos antecedentes, volvamos a Stalingrado en el invierno de 1942 a 1943. Una vez completado el cerco alemán, Hitler ordenó al mariscal de campo Erich von Manstein que organizara una operación de rescate. Manstein, uno de los estrategas más brillantes de Alemania, reunió todas las unidades disponibles para la operación Tormenta de Invierno. El 12 de diciembre, las fuerzas de rescate alemanas, encabezadas por el Cuarto Ejército Panzer, lanzaron su ofensiva desde Kotelnikovo, a unos 160 kilómetros al suroeste de Stalingrado. Inicialmente, el avance fue prometedor. Los tanques alemanes rompieron las líneas soviéticas y avanzaron rápidamente hacia la ciudad sitiada. Para el 19 de diciembre, la punta de lanza alemana había llegado al río Miskova, a solo 48 kilómetros de las líneas del Sexto Ejército. Los soldados atrapados podían ver las bengalas de las fuerzas de rescate en el horizonte. La salvación parecía posible, pero el alto mando soviético, anticipando este movimiento, había preparado una respuesta. El Segundo Ejército de Guardias, una formación de élite comandada por el general Rodion Malinovsky, fue trasladado rápidamente para interceptar a las fuerzas de Manstein. En condiciones climáticas extremas, con temperaturas que descendían hasta los menos 30 grados centígrados, se desarrolló una feroz batalla de tanques. Los panzer alemanes, aunque tecnológicamente superiores, estaban operando al final de líneas de suministro extremadamente estiradas. El combustible era escaso, y los motores de los tanques luchaban con el frío extremo. Los T-34 soviéticos, mejor adaptados a las condiciones invernales, llegaban constantemente como refuerzos. El 23 de diciembre, la ofensiva de Manstein se detuvo definitivamente. La última esperanza del Sexto Ejército se había desvanecido. Ahora, los 250.000 hombres atrapados en Stalingrado estaban verdaderamente abandonados a su suerte. Fue en este momento cuando el general Paulus envió un mensaje desesperado a Hitler, solicitando permiso para intentar una ruptura del cerco. La respuesta de Hitler fue inflexible. El Sexto Ejército permanecerá en Stalingrado y se defenderá hasta el último hombre y la última bala. Esta decisión condenó efectivamente a uno de los mejores ejércitos alemanes a una muerte lenta. Hitler creía que mientras el Sexto Ejército resistiera, estaría inmovilizando fuerzas soviéticas que de otro modo podrían utilizarse en otros sectores del frente. Lo que no entendía era que los soviéticos ya contaban con reservas suficientes para mantener el cerco y lanzar ofensivas en otros lugares. Dentro del cerco, la situación se deterioraba rápidamente. Las raciones diarias se redujeron a 200 gramos de pan por soldado. El combustible era tan escaso que los vehículos quedaron inmovilizados, y los heridos morían de frío en hospitales de campaña sin calefacción. Los relatos de supervivientes describen escenas de desesperación extrema. Soldados buscando entre la basura cualquier cosa comestible, casos de canibalismo, hombres arrancándose los abrigos a los muertos para intentar protegerse del frío implacable. Los caballos, perros y ratas fueron cazados y comidos. Cuando incluso estas fuentes de alimento se agotaron, algunos soldados recurrieron a comer cuero hervido de sus propias botas. A pesar de estas condiciones infrahumanas, muchas unidades alemanas seguían luchando con una determinación asombrosa. La disciplina militar alemana, profundamente arraigada, mantuvo a muchas unidades operativas mucho después de que las condiciones físicas hubieran hecho imposible cualquier resistencia efectiva. Mientras tanto, los soviéticos preparaban el golpe final.
El 10 de enero de 1943, después de que Paulus rechazara una oferta de rendición con condiciones razonables, los soviéticos lanzaron la Operación Anillo, diseñada para comprimir y finalmente eliminar la bolsa alemana. El asalto comenzó con un bombardeo de artillería devastador. Más de 7.000 cañones y morteros soviéticos abrieron fuego simultáneamente, creando un muro de fuego y destrucción. Luego, 7 ejércitos soviéticos avanzaron desde todas las direcciones, empujando a los alemanes hacia el centro de la ciudad. Los defensores, debilitados por el hambre y las enfermedades, ya no podían mantener un frente continuo. Se retiraron a edificios clave, intentando crear fortalezas aisladas. Pero los soviéticos, aplicando las lecciones que habían aprendido en los meses de combate urbano, utilizaban grupos de asalto especializados para eliminar estas posiciones una por una. Para el 22 de enero, los alemanes estaban divididos en 2 bolsas separadas, una en el centro de la ciudad y otra alrededor de las fábricas en el norte. La comunicación entre estos grupos se volvió cada vez más difícil, y la coordinación de la defensa prácticamente imposible. A medida que los soviéticos avanzaban, descubrían el verdadero horror de lo que había ocurrido en la ciudad. Civiles esqueléticos emergían de sótanos y refugios donde habían sobrevivido durante meses en condiciones inimaginables. Edificios enteros estaban llenos de cadáveres congelados, tanto de soldados como de civiles. El 30 de enero, Hitler, en un acto que muchos interpretaron como cruel ironía, ascendió a Paulus al rango de mariscal de campo. Ningún mariscal de campo alemán se había rendido jamás en batalla, y el mensaje implícito era claro: Paulus debía luchar hasta la muerte o suicidarse. Sin embargo, Paulus no eligió ninguna de estas opciones. El 31 de enero, con su cuartel general en los grandes almacenes Univermag en la Plaza Roja de Stalingrado rodeado por tropas soviéticas, se rindió junto con su Estado Mayor. 2 días después, el 2 de febrero, los últimos focos de resistencia alemana en la fábrica de tractores también se rindieron. La batalla había terminado. En 6 meses de combates infernales, Stalingrado había sido completamente destruida. De los 500.000 habitantes que tenía antes de la guerra, solo quedaban unos 1.500 civiles vivos. Casi todos los edificios estaban en ruinas, y pasarían décadas antes de que la ciudad pudiera reconstruirse completamente. Las cifras finales de bajas son estremecedoras. Los alemanes y sus aliados perdieron aproximadamente 800.000 hombres, incluyendo muertos, heridos, capturados y desaparecidos. Los soviéticos sufrieron aún más, alrededor de 1,1 millones de bajas militares. Si añadimos los civiles, el número total de víctimas en la batalla de Stalingrado supera los 2 millones. Los 91.000 soldados alemanes que sobrevivieron para rendirse fueron enviados a marchas forzadas a campos de prisioneros en Siberia. Debilitados por meses de privaciones, muchos murieron en el camino. De los que llegaron a los campos, la mayoría no sobreviviría para ver el final de la guerra. Solo unos 5.000 prisioneros de Stalingrado regresarían alguna vez a Alemania, la mayoría después de pasar más de una década en cautiverio. El impacto psicológico de la derrota fue devastador para la moral alemana. Por primera vez, la población alemana se enfrentaba a la realidad de que la guerra podía perderse. Goebbels, ministro de propaganda de Hitler, se vio obligado a anunciar 3 días de luto nacional, un reconocimiento sin precedentes de la magnitud del desastre. En Berlín, Hitler se negó a hablar de Stalingrado durante meses. Se sumió en una depresión profunda y comenzó a desconfiar cada vez más de sus generales, a quienes culpaba por el desastre. Su salud, tanto física como mental, comenzó a deteriorarse notablemente después de Stalingrado. Mientras tanto, en el mundo aliado, la victoria soviética fue recibida con júbilo y asombro. Por primera vez, parecía posible que la Alemania nazi pudiera ser derrotada. Winston Churchill, que había sido uno de los anticomunistas más fervientes antes de la guerra, ordenó que las campanas de las iglesias en toda Gran Bretaña repicaran en honor a la victoria soviética. El rey Jorge V de Inglaterra ordenó forjar una espada ceremonial, conocida como la Espada de Stalingrado, como regalo para la ciudad. Esta magnífica arma, decorada con joyas, fue presentada personalmente por Churchill a Stalin durante la conferencia de Teherán en 1943, simbolizando el reconocimiento aliado a la contribución soviética en la guerra. En los Estados Unidos, que hasta entonces habían visto la guerra principalmente a través del prisma del Pacífico y la lucha contra Japón, Stalingrado ayudó a centrar la atención pública en el teatro europeo. Los periódicos americanos dedicaron primeras planas a la victoria soviética, y el presidente Roosevelt envió un telegrama de felicitación a Stalin.
La reacción en los países ocupados por Alemania fue quizás la más significativa. Para millones de personas viviendo bajo la bota nazi, Stalingrado encendió una chispa de esperanza. Los movimientos de resistencia en Francia, Yugoslavia, Grecia y otros países vieron un aumento inmediato en el reclutamiento y la actividad. Pero más allá de las reacciones inmediatas, Stalingrado representó un verdadero punto de inflexión estratégico. Hasta febrero de 1943, los alemanes habían estado generalmente a la ofensiva en todos los frentes. Después de Stalingrado, se vieron forzados a una postura defensiva permanente en el este. Nunca más lanzarían una ofensiva estratégica importante en Rusia. Para los soviéticos, la victoria representó más que un simple triunfo militar. Era una validación de todo el sistema soviético, que había logrado sobrevivir al golpe inicial de la invasión, trasladar su industria, reorganizar su ejército y finalmente derrotar a lo que se consideraba el mejor ejército del mundo. Stalin, cuyo liderazgo había sido cuestionado durante los desastres de 1941, ahora estaba en la cima de su prestigio. Utilizó hábilmente la victoria de Stalingrado tanto para consolidar su poder interno como para fortalecer la posición soviética en las negociaciones con sus aliados occidentales. En términos militares, la victoria soviética en Stalingrado liberó enormes recursos que pudieron utilizarse para lanzar nuevas ofensivas. En los meses siguientes, el Ejército Rojo recuperaría grandes extensiones de territorio, incluyendo ciudades clave como Kursk, Kharkov y Kiev. Para la Wehrmacht alemana, la pérdida de tantos soldados experimentados y equipamiento fue un golpe del que nunca se recuperaría completamente. Aunque Alemania aún podía reclutar nuevos soldados y producir nuevos tanques, la experiencia de combate y la confianza perdidas en Stalingrado eran irreemplazables. Pero quizás el legado más importante de Stalingrado es humano. La batalla se convirtió en un símbolo de resistencia, determinación y sacrificio. Para los rusos, representaba la capacidad de su pueblo para soportar sufrimientos inimaginables y aún así prevalecer. Para el mundo, demostraba que incluso el enemigo más poderoso podía ser derrotado con suficiente voluntad y coraje. Hoy, más de 75 años después, Stalingrado, ahora llamada Volgogrado, sigue siendo un lugar de peregrinación y recuerdo. El monumento de Mamay Kurgan, dominado por la estatua colosal La Madre Patria Llama, es uno de los memoriales de guerra más impresionantes del mundo. Cada año, miles de visitantes de todo el mundo recorren los mismos terrenos donde se libró esta batalla épica. Para muchos rusos, Stalingrado sigue siendo el momento definitorio de su historia nacional, un ejemplo de resistencia contra todo pronóstico que continúa inspirando generaciones después. Y para los historiadores militares y estudiantes de la Segunda Guerra Mundial, Stalingrado representa un punto de inflexión claro, el momento en que la marea de la guerra cambió irreversiblemente contra la Alemania nazi. Aunque quedaban aún más de 2 años de guerra por delante, con millones más de muertes, la victoria final de los aliados comenzó allí, en las orillas heladas del Volga, entre las ruinas de una ciudad que se negó a rendirse. Tras la victoria en Stalingrado, la guerra entró en una nueva fase. El impulso ahora favorecía claramente a los soviéticos, que lanzaron una serie de ofensivas a lo largo de todo el frente oriental. Sin embargo, la Wehrmacht alemana, aunque gravemente debilitada, estaba lejos de ser derrotada. Lo que siguió fueron 2 años más de combates brutales, pero el punto de inflexión estratégico ya había ocurrido en las orillas del Volga. Para entender plenamente la importancia de Stalingrado, debemos analizar cómo cambió el panorama militar, político y psicológico de la guerra. Militarmente, la pérdida del Sexto Ejército representó un golpe del que Alemania nunca se recuperaría completamente. Eran 250.000 soldados experimentados, veteranos de campañas en Polonia, Francia y los primeros avances en Rusia. Este nivel de experiencia no podía reemplazarse fácilmente. Además, el equipamiento perdido en Stalingrado era enorme. Más de 900 tanques, 1.500 cañones, 6.000 ametralladoras y miles de vehículos. En un momento en que la industria alemana comenzaba a sentir la presión de los bombardeos aliados, estas pérdidas materiales eran casi tan importantes como las humanas. Hitler intentó minimizar el desastre. En un discurso radiofónico a la nación alemana, declaró que los soldados del Sexto Ejército habían muerto para que Alemania pudiera vivir. Ordenó 3 días de luto nacional y prometió que su sacrificio no había sido en vano. Pero las familias alemanas no se dejaron engañar. Para muchos, Stalingrado marcó el momento en que comenzaron a dudar seriamente de la posibilidad de la victoria. Goebbels, el ministro de propaganda nazi, se enfrentó al difícil reto de explicar la derrota. Por primera vez,
La propaganda alemana habló abiertamente de sacrificio y dificultades. El tono cambió de las proclamaciones triunfales de los primeros años de guerra a llamados cada vez más desesperados a la resistencia y el sacrificio. El famoso discurso de Goebbels en febrero de 1943 sobre la guerra total fue, en muchos sentidos, una respuesta directa al desastre de Stalingrado. En contraste, la moral soviética se disparó. Por primera vez desde el inicio de la guerra, toda la población creía realmente que la victoria era posible. Los soldados del Ejército Rojo que habían sobrevivido a las terribles derrotas de 1941 y 1942 tenían ahora la confirmación de que su resistencia no había sido en vano. Stalin aprovechó hábilmente la victoria para fines propagandísticos. Los héroes de Stalingrado fueron celebrados en toda la Unión Soviética. El general Chuikov, el defensor de la ciudad, se convirtió en una figura nacional. Vasily Zaitsev, un francotirador que había matado a más de 200 soldados alemanes durante la batalla, fue inmortalizado en poemas, canciones y muchos años después, en la película Enemigo a las puertas. El impacto internacional de Stalingrado fue igualmente profundo. En Gran Bretaña y Estados Unidos, la victoria soviética generó una oleada de admiración por el Ejército Rojo. Las portadas de revistas como Time y Life presentaban a soldados soviéticos como héroes. En un momento en que el frente occidental consistía principalmente en bombardeos estratégicos y pequeñas campañas en el norte de África, el sacrificio soviético en el este se hizo imposible de ignorar. Churchill, que había advertido en 1940 que si Hitler invadiera el infierno, al menos haría una referencia favorable al diablo en la Cámara de los Comunes, ahora elogiaba abiertamente el valor soviético. La victoria en Stalingrado aceleró el envío de suministros a través de la ruta del Ártico y el corredor persa, reforzando la alianza entre las potencias occidentales y la Unión Soviética. Para los líderes aliados, Stalingrado subrayó la necesidad de abrir un segundo frente en Europa Occidental lo antes posible. Stalin había estado presionando por esta acción desde 1941, y aunque la invasión de Normandía estaba todavía más de un año en el futuro, los planes comenzaron a acelerarse tras Stalingrado. En los países ocupados por el Eje, la noticia de la derrota alemana en Stalingrado se difundió rápidamente a pesar de los esfuerzos de la censura. En Francia, los movimientos de resistencia distribuyeron panfletos celebrando la victoria soviética. En Yugoslavia, los partisanos de Tito intensificaron sus ataques contra las fuerzas de ocupación. En Polonia, el movimiento de resistencia subterráneo tomó la victoria como señal de que la liberación, aunque todavía lejana, era ahora una posibilidad real. Quizás el impacto más importante se sintió entre los aliados de Alemania. Hungría, Rumanía, Finlandia e Italia habían entrado en la guerra por diversos motivos, desde el revanchismo territorial hasta el miedo al comunismo, pero todos habían asumido que Alemania ganaría. Stalingrado les obligó a reconsiderar esta suposición. Italia fue la primera en reaccionar. En julio de 1943, solo 5 meses después de Stalingrado, Mussolini fue destituido por el Gran Consejo Fascista. En septiembre, Italia se rendía a los aliados y declaraba la guerra a Alemania. Aunque las fuerzas alemanas ocuparon rápidamente la mayor parte del país, el cambio de bando italiano fue un golpe simbólico importante. Finlandia, Hungría y Rumanía comenzaron a buscar en secreto formas de salir de la guerra. Aunque sus esfuerzos no darían frutos inmediatos, la semilla de la duda estaba plantada. Para 1944, estos países estaban tratando activamente de negociar armisticios separados con los aliados. Incluso Japón, que luchaba su propia guerra en el Pacífico, se vio afectado psicológicamente por Stalingrado. Los estrategas japoneses habían contado con que Alemania mantendría ocupada a la Unión Soviética, permitiendo a Japón concentrarse en la guerra contra Estados Unidos y Gran Bretaña. La perspectiva de una Alemania derrotada y una Unión Soviética victoriosa que pudiera volcar sus fuerzas hacia el este era un escenario de pesadilla para Tokio. En términos puramente militares, las consecuencias inmediatas de Stalingrado fueron igual de significativas. En los meses posteriores a la victoria, el Ejército Rojo lanzó una serie de ofensivas que recuperaron grandes extensiones de territorio soviético. Ciudades como Kursk, Orel, Kharkov y Kiev fueron liberadas, aunque algunas cambiaron de manos varias veces en feroces contraataques alemanes. La batalla más importante después de Stalingrado fue la batalla de Kursk en julio de 1943. Fue el último intento de Hitler de recuperar la iniciativa estratégica en el frente oriental. La batalla involucró a cerca de 6.000 tanques, convirtiéndose en el mayor enfrentamiento blindado de la historia. Los alemanes planeaban eliminar un saliente soviético cerca de Kursk,
utilizando nuevos tanques como el Panzer y el Tiger. Sin embargo, los soviéticos, advertidos de antemano por su red de espionaje, incluyendo el famoso espía Lucy en Suiza, prepararon defensas formidables. Cavaron más de 5.000 kilómetros de trincheras y colocaron 400.000 minas. Cuando la ofensiva alemana, Operación Ciudadela, comenzó, se encontró con una resistencia increíble. Después de una semana de combates brutales, los alemanes habían avanzado solo unos pocos kilómetros a un costo terrible. Fue entonces cuando los soviéticos lanzaron su contraofensiva. La batalla terminó con otra derrota decisiva para Alemania. Las pérdidas alemanas, especialmente en tanques, fueron irreemplazables. Después de Kursk, la Wehrmacht nunca más lanzaría una ofensiva a gran escala en el frente oriental. Las lecciones aprendidas en Stalingrado se aplicaron en batallas posteriores. El combate urbano casa por casa se convirtió en una especialidad soviética, utilizada en la liberación de cientos de ciudades y pueblos. La táctica de abrazar al enemigo de Chuikov, manteniendo las tropas soviéticas tan cerca de las líneas alemanas que la Luftwaffe no podía intervenir, se convirtió en doctrina estándar. La coordinación entre infantería, artillería y tanques, que había sido deficiente en las primeras etapas de la guerra, mejoró enormemente después de Stalingrado. Los grupos de asalto soviéticos, pequeñas unidades de infantería apoyadas por tanques y lanzallamas, se volvieron cada vez más efectivos en el desalojo de defensores entrinchados. La guerra en el aire también cambió significativamente. Durante la batalla de Stalingrado, la Luftwaffe había disfrutado de superioridad aérea inicial, pero gradualmente perdió esta ventaja a medida que más cazas soviéticos llegaban al frente. A partir de 1943, el diseño mejorado de aviones soviéticos como el Yak-9 y el A-5, combinado con la producción masiva y un nuevo grupo de pilotos experimentados, comenzó a cambiar el equilibrio en los cielos. En el ámbito estratégico, las tácticas operativas soviéticas evolucionaron considerablemente. La doctrina de defensa profunda que había ayudado a detener a los alemanes en Stalingrado se refinó. Los generales soviéticos aprendieron a absorber los ataques iniciales alemanes y luego lanzar poderosos contraataques cuando el ímpetu enemigo disminuía. Uno de los cambios más importantes fue la creación de ejércitos de tanques soviéticos, grandes formaciones blindadas diseñadas para explotar brechas en las líneas enemigas y avanzar profundamente en la retaguardia. Estos ejércitos, inspirados en parte por las tácticas Blitzkrieg alemanas, se volvieron instrumentales en las grandes ofensivas soviéticas de 1943 a 1945. Para los alemanes, la respuesta a estas nuevas realidades fue difícil. Hitler seguía interfiriendo en las decisiones militares, a menudo prohibiendo retiradas tácticas que podrían haber salvado a unidades enteras de la destrucción. Su insistencia en la defensa hasta el último hombre condujo a la pérdida innecesaria de soldados experimentados que Alemania no podía reemplazar. La estrategia alemana después de Stalingrado se volvió cada vez más desesperada. En lugar de grandes ofensivas coordinadas, se centraron en contraataques locales y defensa estática. Los comandantes alemanes hablaban ahora de fortificar y mantener, términos que habrían sido impensables durante los días gloriosos de la Blitzkrieg. A nivel político, las consecuencias de Stalingrado y las subsiguientes derrotas llevaron a un aumento del control del partido nazi sobre el ejército. Hitler despidió a docenas de generales que consideraba demasiado cautelosos o derrotistas. Los oficiales de la SS, a menudo menos experimentados pero más leales al nazismo, asumieron cada vez más responsabilidades de mando que tradicionalmente habían pertenecido a la Wehrmacht. Esta politización del ejército exacerbó las tensiones entre Hitler y el Estado Mayor. El descontento culminaría en el fallido atentado contra la vida de Hitler en julio de 1944, cuando un grupo de oficiales intentó eliminar al Führer en la Operación Valquiria. Aunque el complot fracasó, demostraba cuánto había cambiado la actitud dentro del ejército desde los días de la euforia inicial. Para la población civil alemana, los años posteriores a Stalingrado fueron cada vez más difíciles. Los bombardeos aliados se intensificaron, destruyendo fábricas y ciudades. El racionamiento se volvió más severo, y los hombres cada vez más jóvenes y mayores eran reclutados para reemplazar las pérdidas en el frente. La propaganda seguía hablando de armas secretas y victoria final, pero para muchos alemanes, era cada vez más claro que la guerra estaba perdida. En contraste, la vida en la Unión Soviética comenzó lentamente a mejorar. A medida que los alemanes eran empujados hacia atrás, grandes áreas de tierra fértil volvieron a la producción agrícola. Las fábricas, ahora seguras de los bombardeos en los Urales y Siberia, aumentaron su producción.
La ayuda americana bajo el programa de préstamo y arriendo seguía llegando en cantidades significativas. Sin embargo, el costo humano había sido inmenso. Ciudades enteras habían sido destruidas. Millones de civiles soviéticos habían muerto, ya sea directamente en los combates, por hambre y enfermedades, o en las masacres deliberadas llevadas a cabo por las fuerzas de ocupación alemanas. La reconstrucción llevaría décadas. A pesar de estas dificultades, había un nuevo sentido de unidad y propósito en la sociedad soviética. La Gran Guerra Patriótica, como los soviéticos llamaban al conflicto, había unido a las diferentes nacionalidades del país en un esfuerzo común. El prestigio del Partido Comunista y del propio Stalin, severamente dañado por las purgas de los años 30 y los desastres iniciales de la guerra, se había restaurado en gran medida. En términos geopolíticos más amplios, Stalingrado marcó el comienzo del ascenso de la Unión Soviética como superpotencia global. Aunque este estatus no se consolidaría completamente hasta después de la guerra, la batalla demostró la capacidad industrial y militar soviética. Las potencias occidentales, especialmente Estados Unidos, comenzaron a ver a la URSS no solo como un aliado en la lucha contra Hitler, sino como un posible rival en la posguerra. Esta percepción influyó en las decisiones tomadas en las grandes conferencias aliadas, Teherán 1943, Yalta y Potsdam 1945. Los líderes occidentales, conscientes del enorme sacrificio soviético, estaban dispuestos a hacer concesiones importantes sobre el futuro de Europa Oriental. Las semillas de la Guerra Fría se plantaron incluso mientras la alianza contra Hitler seguía en pie. Para los soldados que lucharon en Stalingrado, la batalla dejó cicatrices físicas y psicológicas que durarían toda la vida. Los supervivientes soviéticos, aunque celebrados como héroes, a menudo lucharon por adaptarse a la vida civil después de experiencias tan extremas. Muchos de los soldados alemanes que sobrevivieron al cautiverio soviético no regresaron a Alemania hasta principios de los años 50, encontrando un país transformado y una sociedad que prefería olvidar los horrores del pasado reciente. En términos históricos más amplios, Stalingrado representa un momento definitorio del siglo XX. Junto con batallas como el Día de Midwa, forma parte de la narrativa de cómo las fuerzas democráticas, incluyendo, irónicamente, la dictadura soviética, derrotaron al fascismo. La batalla se convirtió en un símbolo de resistencia contra la tiranía, celebrado no solo en Rusia sino en todo el mundo. Para los historiadores militares, Stalingrado ofrece innumerables lecciones sobre estrategia, táctica, logística y el impacto de las decisiones políticas en operaciones militares. El desastre alemán ilustra los peligros de la sobrecarga estratégica, las líneas de suministro sobreextendidas y la interferencia política en asuntos militares. La victoria soviética demuestra el valor de la determinación, la adaptabilidad y la voluntad de aceptar pérdidas terribles por un objetivo estratégico vital. Pero quizás la lección más importante de Stalingrado sea humana. La batalla nos muestra los extremos de sufrimiento que los seres humanos pueden soportar y la notable resiliencia del espíritu humano en las condiciones más adversas. En los sótanos helados, entre las ruinas bombardeadas, bajo fuego constante, los defensores de la ciudad demostraron una determinación que asombra incluso décadas después. Stalingrado nos recuerda también la futilidad última de la agresión. El sexto ejército alemán, que había marchado orgullosamente hacia el este en el verano de 1942, terminó destruido en las estepas nevadas de Rusia. La ambición de Hitler de dominar Europa terminó en las ruinas de Berlín, con su suicidio en un búnker mientras el Ejército Rojo, forjado en el crisol de Stalingrado, avanzaba por las calles de su capital. Al final, Stalingrado fue más que una batalla, fue un punto de inflexión en la historia mundial. Representó el momento en que la marea comenzó a cambiar contra el nazismo, cuando la posibilidad de un mundo dominado por la ideología de Hitler finalmente se desvaneció. Por eso, más de 75 años después, seguimos estudiando, recordando y conmemorando lo que ocurrió en esa ciudad a orillas del Volga durante aquel terrible invierno de 1942 a 1943. La batalla de Stalingrado alteró para siempre el curso no solo de la Segunda Guerra Mundial, sino de toda la historia moderna. Su legado vive en los libros de historia, en memoriales y en la memoria colectiva de la humanidad, un recordatorio permanente del costo de la guerra y el valor del sacrificio en defensa de la libertad.